Dice el versículo 1 de Esdras 4: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Amén. Podemos tomar asiento. Estos versículos nos van a invitar en esta mañana a ver un tema que está llevando por nombre: cuando la obra de Dios avanza, el enemigo se opone. Enfrentemos la oposición firmes en el Señor. Y estamos hablando en todo el sentido de la palabra. Cuando la obra de Dios avanza, el enemigo se opone. Por eso es importante, a la luz de la palabra de Dios, que podamos enfrentar la oposición firmes en el Señor. Vamos a empezar esta introducción con una pequeña reseña del libro de Esdras, que comienza donde termina Segunda de Crónicas, mostrando cómo Dios cumplió su promesa de hacer volver a su pueblo a la tierra prometida tras 60 años de exilio. Por supuesto, el segundo éxodo de Israel desde Babilonia es mucho menos dramático que la salida de Egipto, porque apenas un remanente optó por irse de Babilonia. El libro de Esdras relata la historia de dos retornos desde Babilonia. El primero bajo la dirección de Zorobabel para reconstruir el templo, y el segundo bajo el liderazgo de Esdras para restaurar la condición espiritual del pueblo de Dios. Entre ambos relatos hay un lapso de casi 6 décadas, tiempo en que Esther llegó a ser la reina de Persia. Esdras cuenta una historia maravillosa de redención y liberación, y también nos muestra algo importante. A pesar de que es un libro de historia, un libro que tiene aproximadamente 2600 a 2700 años antes de Cristo, podemos encontrar que con la palabra de Dios, en todas las circunstancias, sin importar cuál sea la adversidad, podemos contar siempre con el respaldo y la salida que Dios ofrece a su pueblo que le busca en obediencia. En síntesis, este es un hermoso libro que tú y yo podemos enriquecer nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra alabanza al único y sabio Dios, Jehová de los ejércitos. Ya para el contexto de la lectura en Esdras 4, podemos ver apoyados por el profeta Ageo a un grupo de judíos que rechazan la cooperación samaritana para la construcción del templo. Algo importante en todo este capítulo 4 de Esdras es la arquitectura, como le llaman los teólogos. La arquitectura que tiene este capítulo es muy interesante. Si usted se atreve a leer el capítulo de manera corrida y no profundiza un poco más en el contexto bíblico y en el contexto histórico, pudiera darse un momento dado como que una perdida, a pesar de que usted esté leyendo de manera consecutiva. Hay mucha historia, hay mucho intervalo de tiempo, hay mucho tiempo entre un versículo y el otro. Y lo que vamos a encontrar son dos momentos en este capítulo que invitan a ver algo importante: el desánimo que enfrentó el pueblo de Dios en primera instancia cuando era el momento de reconstruir el templo, y en segunda instancia cuando había que reconstruir los muros de la ciudad. Pero a pesar de ello,
la lección que el Señor trae para nosotros es algo importante, muy importante para la obra de Dios, la que Él está impulsando en esta casa de oración y en todo el mundo. Este grupo de judíos no quería mezclar lo impuro en esta obra religiosa. Para decirlo con otras palabras, estaban decididos a construir una comunidad cuya base fuera la práctica de la ley en ese contexto. Y no podían aceptar que gente no convertida tuviera derecho sobre el templo. Lo mismo pasa hoy en día. Muy deseosos podemos estar de acoger a todo el mundo en la obra de Dios, pero no podemos entregar las cosas santas a personas que no se han convertido a Cristo Jesús. Ni actividades, por pequeñas que puedan ser, ni por complejas en una congregación, se pueden entregar de acuerdo a esta experiencia a personas que tienen otro tipo de creencia o otro tipo de vida religiosa, por ponerla entre paréntesis. No podemos comprometer a la iglesia con apoyos políticos o económicos que quieran truncar la libertad de predicar la palabra de Dios. Por esto y más, para nuestro tiempo, debemos de tener presente que cuando la obra de Dios progresa, Satanás, el enemigo de nuestras almas, siempre se va a oponer. Cuando la obra de Dios empieza por uno, porque por ahí empieza todo, Satanás se va a oponer. Y el libro de Esdras y este capítulo en particular confirman este principio. Cuando usted más quiere crecer en el Señor, más ataque va a tener del enemigo, porque el enemigo es especialista en desanimarlo. Más ataque vamos a tener una y otra vez. En este contexto podemos encontrar que al final del capítulo 3 se observa mucha alegría por la colocación de los cimientos de la casa de Dios. Imagínense, ya se había comenzado a reconstruir el templo y la gente estaba alegre, la gente estaba gozosa. Y empezando el capítulo 4, ya comenzamos a ver de manera inmediata la oposición. Incluso el título de este capítulo dice: los adversarios detienen la obra. Los adversarios, puede ser que en su traducción usted tenga otro tipo de título, pero lo que sí deja ver en claro, que cuando la obra de Dios avanza, el enemigo va a utilizar todo tipo de recursos para detenerlo. Recalquemos una vez más, el principio de la oposición a la obra de Dios está en vigor en la actualidad. En los momentos actuales, en pleno siglo XXI, a pesar de los siglos transcurridos, la obra de Dios sigue enfrentando en vigor la oposición del enemigo. Y es importante que tú y yo, a la luz de este compendio de 66 libros, la revelación escrita de Dios, instruidos en la palabra, para estar preparados para toda buena obra, sepamos reconocer cuando la oposición por parte de Satanás se levanta y quiere detener la obra del Dios vivo y verdadero. Veamos entonces a través de esta historia bíblica, una manifestación clara de oposición a la obra del Señor. Pero vamos a identificar los tipos de oposición que se levantan frente a la obra de Dios. Versículo 1 de Esdras 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, eran las dos tribus que conformaban el reino del sur, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. La primera oposición que tenemos que identificar es aquella que está detrás de una alianza engañosa, de una alianza peligrosa para el pueblo de Dios. Hay que discernir y hay que estar preparados para parar todo tipo de ayuda que, entre comillas, se presenta para ayudarte en la obra de Dios. ¿Cuánta gente
no conoce de que hay ministerios internacionales que quieren patrocinar obras pequeñas a cambio de: yo te patrocino económicamente, pero tú vas a tener que predicar mi doctrina. Y hay gente que se deja tal vez engañar fácilmente por los deseos de levantar infraestructura con última tecnología, con grandes pantallas y todo lo demás, a cambio de perder la oportunidad de predicar la palabra. Las lentejas por la bendición. Y hay que comenzar a darnos en este momento cuenta de lo que pasa no solo en Guayaquil, sino en el mundo entero. Hay una palabra ahí que dice oyendo los enemigos. ¿A qué tipo de enemigos se refiere? Y para eso abrimos un paréntesis para poder explicar un poco a qué tipo de enemigos se refiere. Judá no estaba completamente deshabitada en las 2 generaciones del cautiverio. Había una descendencia remanente de los más pobres y bajos de la tierra que se había abandonado en el exilio, combinados con los pocos que se habían movido a una área grande y desolada. Estas personas no estaban felices de que Judá y Benjamín habían regresado a Judá, y por eso ellos eran enemigos. Estos son los samaritanos primitivos, los que fueron traídos a las tierras del reinado de Israel después de la caída hacia los asirios, quienes se casaron entre sí con los que quedaron del exilio. En las 2 generaciones del exilio, después de la caída del reino de Judá, también se habían expandido un poco en la tierra de Judá. Los samaritanos continuaron como un pueblo hasta los tiempos del Nuevo Testamento, ya que los samaritanos tenían una conexión con el pueblo de Israel. Su fe era una combinación de la ley y rituales de la ley de Moisés y varias supersticiones, una mezcla. Había una mezcolanza de creencias en estos hombres o en este pueblo. La mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos, aún más que a los mismos gentiles. ¿Y todo por qué? Porque visto de la manera religiosa, ellos los consideraban mestizos, quienes tenían una fe cruzada. Por eso estos enemigos se levantan. Dicen los enemigos del pueblo de Dios. En el versículo 2, ahora regresando a la lectura, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. En tal sentido podemos ver este versículo. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Imagínense si Zorobabel se hubiese dejado llevar por las emociones o por la buena intención de la cual está lleno el camino hacia el infierno. Si se hubiese dejado llevar por él, ¿qué historia estaríamos relatando en este momento? Los asirios tenían una política de trasladar sus súbditos de distintos países a lugares conquistados, con el objeto de asfixiar el espíritu nacionalista. Cuando Esaradón, que lo dice el versículo 2, conquistó a Israel en el año 669 antes de Cristo, trajo consigo a personas de Babilonia, trajo consigo a personas de Cutá, de Abá, de Amag y de Sefarbaim, y las puso en las ciudades de Samaria. Imagínense desde qué época esta gente venía cruzando su creencia de generación en generación. Segunda de Reyes, vamos a ir un poquito atrás. Capítulo 17, versículo 24, corrobora lo que estoy mencionando en este momento. Segunda de Reyes, un poquito atrás usted puede encontrar este capítulo. Versículo 17, capítulo 17, versículo 24. ¿Qué nos dice esta porción? Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Amag
y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es necesario, mis queridos hermanos, conocer el contexto, a qué enemigo se refería, qué alianza engañosa querían tener los enemigos de estas dos tribus o del pueblo de Israel, por decirlo así, en ese momento. ¿Cuál era la intención? Hablando un poco más, de manera amplia, en este contexto, en vez de convertirse a Jehová, estas personas solo agregaron unas prácticas de los samaritanos a su devoción a los ídolos. En el mismo capítulo, más adelante, versículo 33, dice lo que esta gente practicaba. Dice, temían a Jehová. Mucha gente teme a Dios, cree en Dios y le teme. Y honraban a sus dioses también, dice. Ya desde ahí usted ve ese cruce de fe. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Esto se llama, mis queridos hermanos, sincretismo. En otras palabras, había armonía, por decirlo así, había una concordancia en la vida de estas personas. Bueno, por un lado, adoro a Dios y por otro lado, sirvo a mis dioses, a mis ídolos. El lunes voy a la iglesia, el martes estoy en el mundo. El miércoles voy a la iglesia y así tiene de manera consecutiva un estilo de vida, podríamos decirlo, ya con términos más actuales, una vida híbrida. El Señor lo dice de otra manera, no eres ni frío, no eres caliente, eres tibio, y si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. A Dios no le agrada. Esto es totalmente desagradable ante los ojos de Dios, las prácticas que en aquella época ya tenían estos pueblos. Recordemos que Dios exige lealtad. Dios exige exclusiva lealtad y no comparte su gloria con nadie. En el mismo capítulo, del 34 al 41, usted puede dejarlo marcado, pero solo acompáñeme en dos versículos, 36 y 37. Dice el Señor, en ese capítulo que estamos de Segunda de Reyes 17. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, ahí usted comience a ver la disposición. A este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. No está diciendo compartan, un día conmigo, otro día con otros. A mí, dice el Señor, me temeréis, me adoraréis y haréis sacrificio. Versículo 37, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. Esta gente estaba acostumbrada a servir a Dios y servir a sus dioses. Por eso, las personas que tenían que enfrentar en este momento, estos líderes que tenían que enfrentar en estos momentos difíciles para el pueblo de Dios, tenían que tener capacidad de discernir quién estaba ofreciendo ayuda. Por eso dice en Esdras 4:3, regresamos a nuestra lectura, la propuesta fue rechazada por Zorobabel. Por eso es importante, mis queridos hermanos, el estudio, la preparación de manera sistemática, consecutiva. Usted no puede dejar de alimentarse, no puede dejar de alimentarse, porque va a encontrar ofertas de hombres y mujeres que, entre comillas, se quieren presentar como piadosos y quieren ofrecerle ayuda para su crecimiento espiritual. Si no tenemos el conocimiento de la palabra, podemos sucumbir ante este tipo de engaño. El versículo 3 dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. No nos conviene. Porque si ellos hubiesen aceptado esa ayuda sutil,
engañó Saúl y ellos han venido a colaborar. Lo que iba a pasar al final del día era que se iba a cruzar las creencias de los samaritanos primitivos con el pueblo de Dios. Dice, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos hicieron una magnífica decisión. La luz no puede tener comunión con las tinieblas. No hay comunión la luz con las tinieblas. Vamos un momento al Nuevo Testamento. Pablo lo dice en 2 de Corintios 6:14. Ahí se les hace un poco más fácil llegar. El Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis, dice. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es importante, mis queridos hermanos, porque no lo está diciendo en esta mañana el pastor, lo dice la palabra de Dios, la que ustedes están leyendo. Si miramos en la palabra de Dios desde la antigüedad ya se confrontaba a este tipo de intención de mezclarse con una pregunta que a ustedes se las dejo para sus apuntes. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No hay comunión la luz con las tinieblas. ¿Cuánta gente es visitada semana a semana, día tras día, por personas que se presentan de manera muy sutil, amables, afables, se presentan predispuestas a dedicarle tiempo a usted cuando le tocan la puerta y llegan con un sinnúmero de material religioso y le quieren hablar a usted de la vida espiritual? Y muchos cristianos, y lo digo con fundamento de causa, pero es que hablan bonito, hablan muy bonito, saben mucho de la Biblia. Significa que usted ya le dedicó tiempo, significa que usted ya se puso a interactuar, significa que en cualquier momento usted va a dejar el buen camino y se va a ir por un camino desviado. No podemos permitir que el enemigo nos engañe. Ahora, este tipo de enemigo no solamente está afuera, muchas veces se levanta desde adentro. Había un pastor que siempre lo mencionaba. El ataque del enemigo no lo esperes desde afuera, espéralo desde adentro. Y hay que tener mucho cuidado, porque ¿a qué nos estamos oponiendo? O instrumento en manos de quién somos, o es para la obra de Dios, o es para la obra del enemigo de Dios. Mucha gente quiere pensar que hoy aquel discurso trillado que existe de uno de los líderes religiosos en el mundo, vengan todos somos hijos de Dios. Vengan estos, vengan los de allá, vengan los de acá, unámonos a alabar a Dios, todos adoramos a un mismo Dios, todos somos hermanos, venir acá. El ecumenismo ha tomado tanta fuerza hoy en día y es lo que ya se quería levantar en aquella época. No nos dejemos engañar por frases célebres, por pensamientos. Hay cristianos que en este momento comparten pensamientos de uno de los líderes más poderosos de la religión universal en este mundo. Y lo comparten en el WhatsApp, y lo comparten en las redes sociales. ¡Qué lindo pensamiento! Digno de compartirlo con mis hermanos. Zorobabel dijo, no nos conviene. Y el pueblo de Dios hoy en día tiene que mantenerse firme. No nos conviene caminar con los enemigos de Dios. No nos conviene. La primera oposición que tenemos que reconocer es aquella oposición sutil que se va a presentar. Lobos disfrazados de ovejas. Lo segundo que quiere este relato darnos a conocer es aquella oposición que cuando ya no se puede con la sutileza, vamos a entrar con la provocación.
Vamos a entrar entonces con la intimidación. En primera instancia, el enemigo utilizó una oposición sutil, pero de ahí viene una oposición bajo intimidación, bajo la provocación. Versículo 4, en la primera parte de Esdras dice, en el capítulo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. El pueblo de la tierra, el sistema, la sociedad va a intimidarte a través de leyes, a través de decretos, de posturas, a través de una liberalidad en donde la iglesia tiene que tener plena convicción de que a pesar de la intimidación o la provocación, nuestro objetivo, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Su meta, la meta de este pueblo era atemorizar al pueblo para que no edificara, no reconstruyera la casa de Dios. Su meta era esa. En ese mismo capítulo dice, y lo atemorizó para que no edificara. ¿Para qué lo estaba atemorizando? Para no edificar. Como veían que se estaba avanzando en la obra, si no puedo por el engaño, voy a poder entonces por la intimidación. Versículo 5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Se valieron de todo, se han valido de todo para detener la obra de Dios. Se valen de todo para parar la obra, para parar el crecimiento. Ahora, ¿a cuánta gente se le invita a crecer espiritualmente a través del estudio de la palabra? ¿A cuánta gente se la invita a crecer a través del predicar en las calles la gran comisión? Pero ¿cuánta gente el día que toca la salida evangelística tiene un compromiso que invita a otro para ese compromiso? Mira, hermano, en vez de invertir 2 horas ese domingo, vámonos a ver el partido, te invito a comer, vámonos a pasear, hay cosas más importantes. ¿De dónde viene la oposición? Desde adentro. La iglesia quiere crecer, la iglesia necesita crecer predicando la palabra, porque los días son malos, el tiempo es corto, pero sin embargo se queda un 15% de la congregación, un 20% de la congregación que quiere ir y hacer la palabra de Dios. Se sobornaron, dice, contra ellos, hubo soborno, probablemente contra aquellos servicios que habían contratado ellos de los consejeros que eran expertos en las relaciones públicas en ese entonces, en la capital del imperio, en Susa. Para ese entonces ya Daniel ya no estaba con vida, estaba muerto, de modo que el pueblo de Dios no tenía quien lo representara en aquella capital. Esdras indica una campaña de intimidación. Este escriba relata lo que pasaba frente al crecimiento de la obra. Intimidación, soborno que duró el resto del reinado de Ciro. El resto del reinado de Ciro. Dice el versículo 5, en la parte C, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y ahí hay un punto de quiebre en este capítulo, porque si usted ve el versículo 24, va a encontrar la continuación de este pensamiento, para que pueda usted comprender que la obra se detuvo 15 años. Vea el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Habían transcurrido nada más y nada menos que 15 años. La amenaza comienza en el 535 a.C. y termina en el 2 año del reinado de Darío, en el 521. 15 años se paralizó la obra. ¿Quién hubiese querido continuar con tanto obstáculo? ¿Quién hubiese querido avanzar? A ver, pastor, queremos hacer esto, pero se presenta esto. Vamos a estudiar y la gente quiere esto. Vamos a predicar y la gente quiere esto. Si nosotros nos dejáramos llevar por lo que vemos y fuéramos hombres de vista, ya hubiésemos bajado el telón. Pero no caminamos por vista, caminamos por fe. Y este pueblo se mantuvo
fiel, 15 años esperó, pero sabía que Dios iba a dar la victoria. 15 años se detuvo, pero sabía de que él, pueblo de Dios, iba a avanzar. El desaliento y el temor son dos de los más grandes obstáculos para impedir la obra de Dios. Cuando hay temor, cuando hay desaliento, la gente se desanima. Y yo cada vez y cuando le digo a esos sembradores que predican la palabra allá afuera, no te desanimes. No importa quién siembra o quién riega, sino quién da el crecimiento. Y si hay uno que se convierte esa tarde, gloria a Dios, pero es el trabajo que la primera iglesia bautista de Guayaquil está haciendo. Ahora imagínense cuando se convierte en 30, 40, por 1 hora y media de trabajo. ¿Dónde está el pueblo de Dios predicando la palabra? Hay obstáculos muchas veces que se presentan a través de estos pilares que el enemigo levanta en las congregaciones: desaliento, temor. Y muy a menudo se aparecen donde y cuando menos se les espera. Las aldeas no pueden cerrar. La palabra de Dios tiene que continuar predicándose en las casas, en los hogares, donde la luz del Evangelio ha llegado para resplandecer ese el sector. No podemos nosotros bajar las manos porque el enemigo está tratando de desanimar. El desaliento se devora nuestras motivaciones y el temor nos puede paralizar a tal punto que nos impida actuar. Tenemos que reconocer cuando el enemigo está actuando y tenemos que ser más inteligentes, porque nuestra confianza no está puesta en los ministerios, no está puesta en las personas. Nuestra confianza está puesta en aquel que levantó a su iglesia para predicar la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios en todas las épocas ha sufrido persecución, ha sufrido desánimo, desaliento, ha sufrido frustración y ha tenido que enfrentar un sinnúmero de problemas, pero siempre han salido victoriosos con la ayuda de Dios porque han podido vencer. Si nosotros como familia de Dios no estamos unidos, seremos derrotados, porque el concepto de familia prevalece en la unidad. El Señor quiere ver, dice, es bueno y agradable ver a mis hijos unidos, adorando, trabajando, laborando para la obra de Dios. Tenemos entonces que vencer el temor, vencer el desaliento y completar la voluntad de Dios. Aquí viene una parte necesaria de ver cómo se quiebra dentro de este relato histórico por un lapso de 34 años. Esdras para de contar el relato de la reconstrucción de la casa. Y el versículo 6 dice: y en el reinado de Asuero, nos aparecen ahora otros nombres, nos aparecen otros personajes, aparecen ahora otros reyes. Ya no aparece Ciro, no aparece Darío, no aparece Asarbón, ahora aparece Asuero. Era una y otra vez el trabajo que hacía el enemigo para desanimar al pueblo de Dios. Y dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. A ver, ya no era el engaño, ya no era la provocación, ahora va a ser el cuento, va a ser el chisme, va a ser la murmuración. Ahora vamos a acusarlos contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Los adversarios samaritanos contra el pueblo de Judá buscaron detener ese trabajo a todo precio, con todo tipo de mal, para influenciar al rey ahora, un nuevo rey, en contra de los trabajadores del pueblo de Dios. Ahora necesitamos mandar falsas noticias. En el principio de su reinado se demostró un verdadero espíritu emprendedor, pero no del pueblo de Dios en este caso, sino de los adversarios del pueblo de Dios. Querían intimidar, querían buscar de muchas maneras parar la obra de Dios. Estaban equivocados. El pueblo enemigo de Dios estaba equivocado, pero ellos eran tan enérgicos y emprendedores en su trabajo de conquista. Por eso usted ve la perseverancia de una de las sectas más fuertes aquí en el Ecuador y en el mundo.
disciplinados como ellos ningunos, conocedores de su libro, imitación de la Biblia, como ningunos, disciplinados a tal punto de parar 8 horas bien vestiditos en una esquina con un puesto de revista. Son tan perseverantes en golpear la puerta de una casa, si es posible, todo el año. Y si abriste la puerta, posiblemente van a perseverar hasta el día de tenerte en su salón. Por poner uno de los ejemplos de la perseverancia de los enemigos del pueblo de Dios. Acá se puede ver a Esdras parar por un momento la narración de la reconstrucción del templo y ahora se enfoca en otro escenario. Queremos que se reconstruya la ciudad y viene otro tipo de ataque. Este rey Asuero resulta que es el mismo rey en el cual se convierte en un momento en el esposo de la reina Esther. Imagínense toda la cronología histórica y los actores cómo se interrelacionan. Solo para referencia de ustedes. Él reinó del 486 al 465 antes de Cristo. Esther 1:1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Ya entra otro personaje, entra otra amenaza en contra del pueblo. Se escriben acusaciones, se escriben injurias, se escribe todo tipo de engaño. ¿Por qué ahora, de pasar de la oposición sutil a la oposición provocativa, se pasa a la oposición conspirada y maquinada desde las personas cuando levantan falso testimonio en contra del pueblo de Dios? No solamente entra Asuero, aparece otro rey en el versículo 7, Artajerjes. También en días de Artajerjes se seguían escribiendo cartas y se escriben 2 cartas. La primera de parte de Bislán, dice ahí, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia. Y esta escritura dice, y el lenguaje de la carta eran arameo. Esdras sigue su tema de la oposición a la construcción que los judíos procuraban llevar a cabo. Artajerjes reina del 464 al 423 antes de Cristo. Imagínense desde dónde comenzó todo esto. Imagínense con quién comienza la oposición y cómo siguen transcurriendo décadas y el pueblo tenía que permanecer fiel. Esta primera carta que vemos en el versículo 7 por este grupo, la segunda en el versículo 8 por Rehum, canciller de Sinsai, secretario, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. No paraban, no daban tregua. El enemigo persevera, sigue y sigue molestando. Pero el pueblo de Dios tiene que seguir prevaleciendo y manteniéndose firme, que no hay nadie por encima del Todopoderoso. Pero sí, el Señor quiere ver nuestro nivel de perseverancia. Parece que el primer grupo, esta primera carta, se componían de hombres de Samaria, de esos enemigos de Judá y Benjamín, y el segundo ya de hombres persas que eran oficiales del gobierno del rey Artajerjes. Ambas cartas se dirigen al rey. En ellas protestaban por la llegada de los judíos a Jerusalén para levantar los muros y reparar los fundamentos. ¿Cuánta gente se levanta dentro de la misma iglesia cuando alguien quiere hacer algo para la obra del Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en instrumentos del enemigo en vez de ser instrumentos de Dios que sumemos para que la obra de Dios continúe? La obra ya estaba en proceso, la obra estaba encaminada, según este relato, la reconstrucción de la ciudad estaba avanzando. El versículo 12 dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén
y edifican la ciudad rebelde y mala. ¿Cuál era el pensamiento de los enemigos de Dios? Lo que estaban haciendo era reconstruir una ciudad perversa. La obra que están haciendo ustedes es mala, va en contra de Dios. Esa obra que están haciendo ustedes no sirve. Y ese era el cuento que le estaban enviando al rey. Y levantaban, dice, los muros y reparan los fundamentos. Esa ciudad mala se estaba reconstruyendo, estaba encaminada, porque así es el enemigo. Cuando ve que tú estás avanzando, quiere utilizar cualquier instrumento para parar. Si el proyecto tenía éxito, el rey, dice, perdería tributo. Versículo 13 dice, ahora sea notorio al rey. Miren, yo creo que la artimaña del enemigo, la cizaña, cómo venía, que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no van a pagar tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Esas cartas llevaban alevosía, maquinación, premeditación, mentira en contra del pueblo de Dios. Se la acusaba de que era mala y rebelde. Se la acusaba de que era una ciudad que una vez que se levantara no iba a pagar tributo, ni impuesto, ni renta. Era menester hacer una investigación, y el relato bíblico dice que había que investigar en el libro de las memorias de los padres de Artajerjes para enterarse del hecho de que Jerusalén siempre había sido una ciudad rebelde y había sido destruida por sus rebeldías. Versículos 14 y 15. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Advirtieron también que si la ciudad era reedificada y sus muros levantados, iban a perder toda la religión, toda la región. Se iba a perder mucho. La levantaron un testimonio totalmente antagónico a lo que realmente era esta ciudad. Versículo 16 dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Todo este cuestionamiento, todo este invento, todas estas acusaciones con alevosía se habían levantado en contra de la obra de Dios. Hay una respuesta que da este rey que causa mucho regocijo de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Podemos ver desde del versículo 17 hasta el 23 una respuesta que hace ver producto de la investigación que se había llevado, de las acusaciones que habían sido confirmadas, dice. El rey envió esta respuesta en el versículo 17 a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Artajerjes tenía una postura clara. ¿Qué es lo que quería el pueblo de la tierra? Que se pare, que cese la reconstrucción, que todo esto de acá, una vez que ha sido investigado, era necesario que se pare la obra que el pueblo de Dios estaba haciendo. Este enemigo del pueblo de Dios perseveró, consiguió algo. Versículo 20 dice, y hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que más allá del río, lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y renta. Dicta el rey lo siguiente, ahora pues da orden que cesen aquellos hombres. Tenía que cesarse, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí
sea dada nueva orden. Este rey, lleno de tantas acusaciones, de tanta instigación, de tanta información negativa, toma aquella decisión. Había que parar la obra. ¿Qué pasa en un momento dado cuando un sistema perverso se introduce en la iglesia? ¿Qué pasa cuando las autoridades que emiten leyes una y otra vez quieren parar la obra de Dios? ¿Qué pasa cuando tú sales a una esquina a predicar y viene un oficial y dice: es prohibido predicar en este parque, es prohibido predicar buenas nuevas de salvación, es prohibido que usted pueda predicar el evangelio de salvación y esa persona sea transformada para Cristo? Pero no es prohibido que nuestros jóvenes se pierdan en las drogas. Pero no es prohibido que los jóvenes tengan acceso a pornografía. Pero no es prohibido que un sistema tan perverso como este, dentro del marco de una sociedad, acepte, por un lado, el adulterio y por otro lado la fornicación. Eso no es prohibido. Lo que es prohibido en el sistema actual es que usted pueda predicar en un parque, en un malecón, la palabra de Dios. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? ¿Para o continúa? Artajerjes tuvo una posición clara. Esta ciudad no se reconstruye. Se para en este momento hasta que yo vuelva a emitir la orden. Versículo 23 dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y de sus compañeros, fueron apresuradamente. Estos hombres eran incansables. El diablo levanta instrumentos perseverantes. No descansan. Quieren verte caído. Quieren ver que el pastor caiga. Quieren ver que la obra caiga. Quieren ver que la puerta se cierre. Dice que fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Los contratiempos y las interrupciones son dolorosas. Pero ¿hasta cuándo nosotros no vamos a despertar y vamos a discernir la oposición que se levanta en contra del crecimiento de Dios? Muchas veces la primera oposición que se levanta en contra de la obra de Dios somos nosotros mismos. Cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no nos congregamos, estamos diciéndole a nuestro propio espíritu a través de la carne: yo soy más poderoso. Y yo te quiero tener ahí, postrado, mendigándole a este mundo placeres. La oposición más fuerte que se levanta en la vida del cristiano se llama el yo. La carne, el ego, la egolatría y tantas otras cosas más que se pueden levantar. Es que hay que combinar, hermanos. Es que, pastor, no todo es Biblia, pues. Déjese un momentito, déjeme algo, pues no. Yo no le estoy diciendo que lea la Biblia. Por mí usted puede vivir sin Cristo. Ese es su problema. Porque vivir sin Cristo sí se puede, sí saben, ¿no? ¿Cuántos saben que se puede vivir sin Cristo? Yo lo sé, hermano. Pero morir sin Cristo es un problema. Y ahí están las consecuencias de haber vivido una vida sin Cristo por 10, 20, 30, 40 años o los años que tenga aquí en esta tierra, cambiando la lenteja por la bendición eterna. La primera oposición que se levanta en nuestras vidas está en nuestra carne, en la concupiscencia, ahí donde usted está, que alimenta cada vez más y más la carne en vez de alimentar más y más el espíritu. Todo este escenario que se había levantado en la historia de este capítulo, 2 escenarios, 2 interrupciones, contratiempos dolorosos y desalentadores, pero sin embargo el pueblo de Dios se mantuvo. Los líderes hoy en día debemos hacer lo posible para evitar que el trabajo se detenga. Bueno, pastor, es que la responsabilidad es suya. Sí, yo tengo responsabilidad que darle a Dios mis cuentas, yo las llevo así al detalle,
tengo mi contabilidad bien clara, pero cada uno de nosotros va a darle cuenta a Dios. Y usted va a dar cuenta, comenzando por su vida, en qué le invirtió. Usted va a comenzar a darle cuenta a Dios qué ha hecho. Los líderes, en el contexto de organización de una institución como esta, no debemos permitir que el enemigo nos ponga obstáculos y la obra se detenga. Pero a veces el pensamiento del pastor, porque yo a los líderes los quisiera ver aquí, pues, un martes de oración, verlos en un ayuno a todos, verlos en una salida evangelística, pero no nos desanimamos, porque nuestra fe no está puesta en hombres, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Y si Dios levantó a esta iglesia hace 60 años, fue para que la palabra de Dios se predique, no para tener aquí un espacio cómodo para recibir gente, sino para que la iglesia se prepare y la iglesia salga a predicar la palabra. A veces las circunstancias están más allá de nuestro control, es verdad, pero nosotros confiamos en aquel que todo lo puede. Cuando usted llega a un punto de estancamiento, debemos de recordar que todavía hay que permanecer firme en el Señor. Los enemigos de la obra de Dios muchas veces se disfrazan afuera, se disfrazan adentro. Por ello debemos de desarrollar un amplio sentido del discernimiento y pedirle a Dios que nos capacite. Y el Señor te dice, ahí está el centro de estudio bíblico, ¿qué más quieres? Ahí está la Biblia, ¿qué más deseas? Ahí hay maestros preparados, ¿qué más deseas? Vence al enemigo que tienes adentro, tu carne. Comienza a organizar de tal manera tu vida que puedas tener tiempo para crecer y predicar la palabra de Dios. Muchas veces se disfrazarán de manera atractiva para tratar de seducirnos, nos van a coquetear y tratarán de apartarnos de las altas metas que nos hemos puesto como pueblo de Dios, de que esta iglesia predique alcanzando almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. Segunda de Corintios 11, 13, 15 dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, como enviados de Cristo. Versículo 14 de 2 Corintios 11 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchas veces los enemigos de Dios y su pueblo son más persistentes que el propio pueblo de Dios. Solamente para poder concluir, el Señor Jesús lo menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay gente que va a seguir perseverando hasta conseguir su propósito. Mi pregunta es si el pueblo de Dios podrá perseverar hasta el final. El pueblo de Dios se podrá levantar cada día sabiendo que tenemos una meta que alcanzar. El pueblo de Dios sabrá la necesidad que tenemos de compartir el evangelio a otros. El pueblo de Dios se levantará creyendo que esta revelación escrita me va a permitir crecer, madurar espiritualmente para compartir la palabra con decencia a los demás. El pueblo de Dios, ¿dónde está en este momento? Situado delante del eterno y soberano Dios. Él viene por una iglesia, Él viene por su iglesia, Él viene por una iglesia con propósito, una iglesia que debe de ser desafiante, por un lado a mantenerse sin mancha y sin arruga, pero por otro lado sirviendo
y trabajando para la obra de Dios. Los planes de Dios seguirán adelante a pesar de todo. El pueblo de Dios lo experimentó en la antigüedad. No se desanimaron, avanzaron, continuaron, perseveraron. Así debe verse la iglesia de Cristo hoy en la actualidad. Finalmente, el versículo 7 de Santiago 4 lo dejo para ustedes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para eso se necesita fe, se necesita de convicción, se necesita de confianza en aquel que todo lo puede.